A ver, primero que nada, a todos los datólogos que estén en este vídeo, y me refiero a datólogos, a esas personas a las que les encantan los datos y las estadísticas de las jugadoras, te invito a que salgas automáticamente de este vídeo porque vamos a hablar de Ingrid Engen. Pero no vamos a hablar desde una perspectiva de datos, porque si hablamos desde una perspectiva de datos podremos tener otra opinión, pero como esto es mi vídeo, es mi opinión, pues no me voy a basar en los datos, porque creo que el todo de una jugadora no es los datos que haga, no son los minutos que juegue, ni son probablemente los pases que dé. Dicho todo esto, la noticia de la semana pasada realmente, ha sido que Ingrid Engen salía del Barça, que Ingrid Engen se iba al Olympique de Lyon, que Ingrid Engen dejaba sus cosas en Barcelona y se mudaba a Francia. Entiendo perfectamente la preocupación de muchos y muchas por esta salida. La entiendo porque sé que Ingrid Engen tiene muchísimos fans, muchísimos aficionados y aficionadas a su favor y que la aprecian mucho como jugadora, como persona y como referente. Algo que personalmente no voy a discutir porque para gustos colores. Pero antes que nada, dale un like, suscríbete y déjame en comentarios qué piensas sobre esta salida, porque aquí va mi opinión. Como ya sabéis, yo he opinado anteriormente de Ingrid Engen y he dicho que es una jugadora que a mí personalmente no me convence, no me llena, no es una de mis jugadoras preferidas y creo que esto es totalmente respetable. Dicho lo cual, es cierto que, aunque a mí no me guste Ingrid Engen y aunque la haya criticado en muchas otras temporadas, esta haya sido una temporada estable para ella en cuanto a números y en cuanto a errores que no ha cometido. Errores lo pongo entre comillas. Es cierto que la temporada pasada también nos salvó de muchísimas ocasiones debido a la lesión de Mapileón, de la cual hablaremos más tarde porque a esto le rebota. Pero también es verdad que pienso que la jugadora tiene que tomar su decisión y esto vuelvo a repetir que es su decisión porque el Barça tiene las puertas abiertas para entradas y para salidas. No es que te ponga una pistola en la cabeza y te diga sal de aquí, porque esto no fue así. Recordemos que Engen ya quería salir en enero, en el mercado de invierno. No lo hizo por sus motivos y entre otros porque Keira Walsh salió, y esto ya lo explicamos en el vídeo anterior con el fichaje de Laia Aleixandri, que os lo dejaré por aquí. Otra cosa que también dinamita un poco la salida de Engen, aunque yo no creo que sea uno de los factores, sino que el Barça prefiere esta llegada de Laia Aleixandri para cubrir el hueco de Engen. No es que sea para sustituir a Engen, sino cuando Engen sale, cuando una jugadora sale, pues debe de entrar otra para sustituir ese hueco, ¿no? Igual que Engen está haciendo una tarea de sustitución de, pues cuando las centrales estaban lesionadas o cuando las centrales tenían que descansar o cuando Patrick Jarro tenía que descansar y no estaba Keira Walsh, pues Engen era esa segunda, tercera, incluso cuarta opción. Dicho lo cual, entiendo que Engen quiera irse. Lo entiendo perfectamente, no solo porque creo que en el Barça no está del todo a gusto, pese a tener a uno de sus pilares fundamentales, quiero pensar, ¿no? Ahora mismo en su vida, en Barcelona y en el Barça, no está a gusto como jugadora, y esto también tenemos que tenerlo en cuenta más que nada, porque una jugadora lo que quiere es tener minutos de calidad, ser importante en un equipo, y más alguien como Engen, que no es mala, no es una mala jugadora, no es una jugadora que tenga que estar en un equipo de segunda, no, Engen es una jugadora capaz, muy capacitada. Lo que pasa que creo que en el FC Barcelona no ha llegado a encajar, no tiene las cualidades encajables en un juego como es el del Barça. Dicho esto, no creo que haya hecho una mala gestión de su potencial en el Barça, es simplemente también va un poco a gustos y a mí personalmente no me ha gustado. Entiendo que quiera irse por eso que he dicho de los minutos, por eso que he dicho de ser importante, y aquí podríamos entrar en el debate que también nos dejó en comentarios de se ha ido al Olympique de Lyon. Sabemos que, bueno, se ha ido, se va a ir, porque esto no está confirmado,
se va a ir al Olympique de Lyon, es un rival directo del Barça en Champions, generalmente siempre suele ser el rival a batir, en esta Champions pues no lo va a ser, pero siempre lo ha sido. ¿Pensáis que irse a un rival directo como es el Olympique de Lyon es criticable? ¿O me decís, no, sería criticable si se fuera al Real Madrid, por ejemplo? Porque yo pienso que en este sentido no es criticable, ya que es otra liga. Es cierto que se va a un rival directo en Champions, pero pensemos en otras jugadoras que se han ido a otras ligas. No me voy a ir muy lejos. Mariona Caldentey se fue al Arsenal y ahora el Arsenal es el rival directo en Champions para el Barça en esa final de Lisboa, que tendréis la previa en el viernes anterior y toda esta semana que estamos haciendo de vídeos, que tenéis los horarios colgados en mis redes sociales y también en YouTube. Y mañana hablaremos un poquito más, así como por encima, de Mariona con Cristina Medina en el vídeo de mañana. Dicho lo cual, no es tan grave para mí. Yo entiendo que Ingrid Engen se pueda ir, se quiera ir. Yo entiendo que el Barça no le ruegue que se quede porque ahora mismo el Barça ha encontrado a alguien que le sustituye. El Barça también tendrá sus estándares en cuanto a salarios. No sabemos lo que el plus de más que le va a pagar el Olympique de Lyon con respecto a lo que está cobrando ahora Ingrid Engen. Es verdad que el Barça no gana nada porque es un traspaso libre, 0 euros para el Barça, 0 euros para el Olympique de Lyon, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Hay mucho debate en redes sociales de si se hubiera ido antes hubiéramos sacado dinero y ese dinero nos hubiera venido bien y tal y tal y tal y tal, porque es una buena jugadora, entonces tienes que pagar por ella, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que el mercado también será un poco así. Para mí es parte de la estrategia del mercado, el saber esperar a una jugadora, el arriesgarte a esperarla, el arriesgarte a soltarla y todas estas cosas. Así que creo que no sé cuánto habríamos sacado por Ingrid Engen, pero no me parece tan descabellado esta salida. Y aparte, pues al final es la voluntad personal de una jugadora que creo que ya ve su camino en el Barça más que terminado desde bastante antes de que tomara esta decisión en invierno. Dicho esto, le repercute todo a Mapi León, le repercute porque no vamos a ser aquí el sálvame del fútbol femenino, ¿no? La familia de la tele del fútbol femenino, pero Mapi León e Ingrid Engen tienen una relación, son pareja. Mucha gente, sobre todo fans de Ingrid Engen y también de en sí ambas, antes de preguntar por Ingrid Engen o antes de quejarse de que Ingrid Engen estuviera fuera del FC Barcelona, se preocupaban por Mapi León y era, ¿y ahora qué vamos a hacer con Mapi León? No sé si es el punto que creéis que estáis haciendo el hecho de tratar de defender a Engen con la excusa de Mapi León, ¿no? Con quedarte a Mapi. Y yo lo puse muy claro por Twitter, por mis redes sociales, y lo sigo manteniendo. Creo que Mapi León era Mapi León antes de Ingrid Engen. No son un pack, es una única jugadora. Son dos únicas jugadoras, de hecho. Ahí es donde se va a medir la profesionalidad de Mapi. Yo confío en que tome la mejor decisión para ella. Es al final su decisión. Y pienso que ahora mismo su decisión está en el Barça. Pero están las puertas abiertas. El Barça no va a rogarle a nadie. Y esto me parece una de las cosas fundamentales que tenemos que aprender y que nos tenemos que quedar con ella. ¿Por qué? Porque no podemos depender de la salida de una jugadora para aguantar o sostener la salida de otra. Porque son dos individuos, no son un pack. Y no quiero que el Barça haga sus gestiones de fichajes y de economía con respecto a, digamos, la vida personal de las jugadoras. Creo que ahora mismo el Barça tiene que decirle a Mapi León, estas son tus opciones, esto es lo que te vamos a ofrecer, esto es lo que puedes hacer, y ya depende de ti y de tus prioridades,
lo que quieras priorizar, si quieres priorizar tu vida, si quieres priorizar esto, si quieres priorizar lo otro, si quieres seguir ganando en el Barça, si quieres seguir ganando, me refiero no a títulos, porque no sabemos, pero profesionalidad, digamos, y avanzando en el Barça. Y esto es una decisión de Mapi, no es una decisión de Engen, no es donde vaya Engen tiene que ir Mapi, donde vaya Mapi tiene que ir Engen, porque recordemos que Mapi estaba en el Barça antes de que Engen llegara. Esta es la realidad. Entonces, el hecho de que tengan que estar pendientes de una jugadora porque la otra se va, me parece bastante dramático. Porque esto es fútbol, gente, no es el Sálvame, no es Gran Hermano, es el fútbol, no es un reality. Entonces, cuando antes asumamos, y empezando por los fanáticos y las fanáticas de este tipo de contenido futbolístico, muy entre comillas, porque no me parece nada futbolístico, cuando antes lo asumamos, antes aprenderemos a que el club es algo más que ganar con el poder de la amistad, ¿no? Y entendedme, tiene que haber una buena sintonía, tienen que estar todas las jugadoras a gusto, pero esto ya es gestión de Mapi León, la gestión psicológica que pueda tener Mapi León. Es verdad que muchos me decíais, no sé cómo le va a afectar a Mapi todo esto. Pues oye, ella misma tendrá que saber cómo le afecta, tendrá que entenderlo, tendrá que gestionarlo, tendrá que avanzar y ver cómo van las cosas. Pero es su decisión profesional y su decisión personal. Y ahí no nos podemos meter. Yo personalmente espero que se lo piense bien. También espero que priorice lo profesional antes que lo personal, a menos que tenga una muy buena oferta y que se lo cuestione verdaderamente, pero que no sea me voy aquí porque tengo que irme aquí. Porque estoy obligada a hacerlo no por el club, sino por mi vida. Creo que esto sería una lectura muy equivocada y si no la hacemos nosotras, creo que no se debería hacer personalmente dentro de ningún ámbito de ninguna jugadora, pero oye, cada una tiene sus circunstancias y cada una tiene su pensamiento. Y realmente, gente, esto es lo único que puedo opinar de Engen y todo el rebote con Mapi León, porque va a venir Laia, porque va a venir gente nueva, y luego Martina Fernández, que está muy bien vista por el club. Esas son las últimas informaciones que hemos tenido y yo estoy muy contenta porque Martina nos puede dar un puntito más. Así que nada, gente, os espero mañana también a las 8 porque ya sabéis que todos los días de esta semana a las 8 estamos sacando vídeo. Espero que os esté gustando muchísimo este contenido, yo me lo estoy currando. Es una semana de camino a Lisboa en el que no voy a estar en Lisboa, entonces me sentía un poco en deuda con vosotros y con vosotras para generar todo el contenido del mundo y hacernos compañía mutua. Nada, dadle like, suscribíos, comentadme y nos vemos en el próximo vídeo, gente. ¡Chao!